primero, el plomo, como sabemos, es un metal, eso lo aprendimos hace mucho, es un metal blando, así se califica, es un metal blando, y no es muy común, no es muy frecuente encontrarlo. Eh, ya allá 3000 3000 años antes de el advenimiento de Cristo, 3 milenios antes, los egipcios estaban utilizando el plomo para barnizar objetos de cerámica. También los romanos en sus buenos tiempos lo usaron para efectos similares, y también lo usaron para algo que ahora pues no se pensaría. Lo usaban para unir tuberías. Durante el Imperio Romano, el plomo lo empezaron a usar para unir las tuberías. Y bueno, pues se volvió esencial, por ejemplo, para hacer municiones, también baterías, compuestos químicos, explosivos, cristalería, cristalería, productos de metal, gasolina, pintura. Y hoy solamente pues lo que se resalta es que el plomo es tóxico. Y bueno, pues han estado trabajando muchos grupos en el mundo para hacernos conscientes de esta peligrosidad. Eh, Vamos a platicar vía telefónica hasta Baltimore. Nos vamos hasta Baltimore, en Maryland, con el maestro Héctor Moreno. El maestro Moreno es técnico asesor ambiental de la Coalición para Prevenir la Intoxicación Infantil con plomo. Él es maestro en ciencias y licenciado en biología de la Universidad de Puerto Rico. También es miembro activo de la Asociación Nacional de Salud Ambiental, y estuvo trabajando muchos años en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en Cincinnati, en Ohio. Eh, es microbiólogo, y bueno, como siempre, en el caso de nuestros invitados, son personas con una amplia experiencia. Entonces vamos a ver muy rápidamente cuál es el riesgo y qué podemos hacer, especialmente en el caso de los menores de edad. Maestro Héctor Moreno, muy buenas tardes en Baltimore. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escucho súper bien. Mucho gusto en saludarlo, I- gracias. Igual, gracias por la invitación. Al contrario, quizás usted escuchó algo de lo que estaba yo comentando, y también nos han preguntado al paso del tiempo aquí en La Voz en Español, ¿por qué razón hemos visto una mayor incidencia de mensajes en relación a la peligrosidad del plomo? Lo han relacionado mucho con la edad de las casas, de las viviendas donde residimos, y pues inclusive hemos transmitido aquí en nuestro canal de La Voz en Español uno de estos mensajes que usted seguramente conoce en la televisión en general. ¿Qué está pasando con el plomo? ¿Por qué este proceso de concientización? Yo diría que es debido a los progresos en la ciencia. Mientras el tiempo más pasa y más se hacen muchos más estudios al respecto, pues se llegan a conclusiones y se hacen descubrimientos de cierta sustancia que por muchos años ha sido hemos convivido con esa sustancia por nuestras vidas. De momento, pues realizamos que nos damos cuenta de que
es una sustancia tóxica que nos puede estar afectando el desarrollo eh, Ujú. el desarrollo humano, y por eso pues por eso, debido a los recientes descubrimientos en los efectos del plomo en los seres humanos, especialmente en los niños, Sí. por eso es que se ha puesto todos estos fondos y todo este esfuerzo en tratar de concientizar a Ujú. la comunidad, y es un esfuerzo que viene desde muchos años. Lo que pasa Sí. es que ahora es que no está llegando Ujú. fuerte a la comunidad latina por la diferencia de lenguaje y Ujú. cultura, pues que siempre pues somos la comunidad latina, siempre es la última que nos enteramos de los problemas, y ahora pues que se están haciendo los esfuerzos más definidos en tratar de alcanzar y llegar a llevar el mensaje a la Sí. comunidad latina. Ujú. Eh, Hay cosas, por ejemplo, como el señalamiento de tener conciencia y cuidado en tuberías, como les llamamos algunos, que fueron soldadas con plomo allá por los años 30 o más para atrás de los 30, y que algunas personas vivan en lugares que tienen todavía este componente de plomo, o por ejemplo casas habitación que hayan sido construidas antes de 1978. En el caso de las personas que estén en esa circunstancia, imagino que no solamente es un asunto para Estados Unidos, imagino que ha de pasar en muchos países del mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, como usted estaba mencionando anteriormente, Sí. el plomo ha estado con nosotros desde los tiempos antiguos, desde la antigüedad, Ujú. y la razón por la cual el plomo se ha utilizado por tantas civilizaciones, por tantos años en nuestra historia humana, es debido a la a las características. El plomo es un material que es bien durable, bien duradero, Ujú. y también es maleable, que es bien fácil de darle forma. Y Ujú. por eso y por esas dos características se ha Ujú. utilizado en muchos de los componentes que nos Ujú. rodea, desde, como usted mencionó, las Ujú. tuberías, Ujú. eh, estamos hablando también de los platos y utensilios de cocina, y también en la pintura, Ujú. especialmente la pintura que está expuesta a las condiciones del tiempo, eh, especialmente pintura para el exterior, o pintura que se usa para, por ejemplo, la cocina o el baño, o en las puertas y ventanas, que son áreas de la casa que sufren mucho castigo, Ujú. y por la capacidad del plomo en proveer esa característica de durabilidad, pues Ujú. es por eso que se echaba plomo a la pintura. Ujú. Y fue hasta 1978 que finalmente se vino a prohibir el plomo en la pintura, Ujú. en la fabricación de pintura, Sí. pero el plomo está con nosotros. Ujú. Después, debido a eso, en las casas, bien adentro de nuestras casas, en las tuberías, en la pintura de muchos años atrás, pues todavía hay plomo. La única manera de protegernos es conocer cuáles son las vías de exposición, de cómo el ser humano se expone esa Ujú. sustancia, Sí. y cómo esa sustancia puede entrar a nuestros cuerpos. Esa es la única manera de ¿Y protegerse. cómo entra? Por ejemplo, si yo vivo en una casa que sus muros internos están pintados con, lógicamente, pintura que tiene plomo en su, en su contenido como pintura, y así tengo los muros de mi casa o de mi oficina o donde sea, ¿de qué manera ese plomo entra a mi cuerpo? La única manera de que el plomo entre a su cuerpo es a través de la inhalación, que usted lo respire, o la ingestión, que usted lo trague. Entonces, si estamos hablando
inhalación, pues estamos hablando de partículas bien pequeñas de polvo. Y cómo la pintura de plomo pues se convierte en polvo. Estamos hablando de cuando ya la pintura no se cuida la casa, el interior de la casa, que usted empieza a ver que la pintura se empieza a descascarar. Sí. Y esas partículas grandes de pintura que se están descascarando caen al piso y se muelen con el tiempo, se muelen y se convierten en pedacitos bien pequeños, microscópicos. Y si es una casa en que no hay buenos hábitos de limpieza, que se deja acumular el polvo dentro de la casa, o especialmente en las ventanas, áreas que normalmente la gente es bien difícil de llegar, es bien difícil de limpiar, pues ese polvo se queda en la casa cada vez que viene una ráfaga de viento o se mueve, se abre o se cierra una puerta, pues ese polvo se levanta y ahí es cuando lo respiramos. Otra manera, especialmente con los niños pequeños, si ese polvo está en el piso, pues los niños gateando, tocando, el hábito de los niños de tocarlos todo y echarse lo que tocan, echárselo a la boca, pues ahí es como ellos se ingieren el plomo. Para los adultos la ingestión no es no es una vía tan frecuente como lo es para los niños. Sí, bien. Y en el caso de las tuberías que existieran todavía con plomo, me imagino que se ha de contaminar el agua que pasa por ahí. Exacto. Bien. Sí, esa es otra vía. Las tuberías que contienen todavía plomo, pues que el plomo es la soldadura, pues con el tiempo suelta partículas de plomo al agua y eso pues es lo que ingerimos cuando tomamos agua. Pero eso se ven especialmente en edificios que son bastante viejitos pero gracias a Dios poco a poco pues hay un movimiento del gobierno a tratar de reemplazar todas esas tuberías. Sí, bien. Ahora, el último punto, siguiendo la lógica de la conversación, es, vamos a pensar que todas estas posibilidades que usted nos comenta, maestro Moreno, ¿qué es lo que hace adentro de nuestros cuerpos? ¿Cuál es el daño que genera? Pues el plomo es un veneno, es una sustancia tóxica y básicamente afecta todos los sistemas del cuerpo, especialmente el sistema nervioso y entonces pues de ahí pues el sistema muscular, el sistema esqueletal y el sistema renal, los riñones y finalmente y en los adultos pues también afecta el sistema reproductivo y básicamente es un elemento que se tiende a almacenar en los huesos, en el cuerpo y entonces uno si por ejemplo si hay una dieta pobre en una persona, pues ese plomo que está almacenado en los huesos pues se libera porque hay un desbalance en el cuerpo debido a una dieta que no es adecuada, pues ese plomo se libera después de almacenarse en los huesos, se vuelve a liberar en la sangre y ahí entonces llega a los distintos sistemas del cuerpo y si por ejemplo si ataca, si se afecta el sistema nervioso, pues se notan cambios en comportamiento, cambios en la personalidad, me refiero a la persona se vuelve más agresiva, niños también afecta el comportamiento, los niños se vuelven más agresivos, afecta la comprensión, la habilidad de los niños de prestar atención en clase, no se concentran, no aprenden y a consecuencia pues crea problemas de aprendizaje. Bueno, pues también es importante, crea problemas de audición para niños que están bien pequeños, especialmente niños antes de los 6 años, puede causar problemas en el desarrollo del habla y en los adultos también en concentraciones altas pues puede
puede afectar seriamente al adulto y bueno, en concentraciones bastante altas puede hasta causar la muerte, que no es un veneno leve, sino que si se acumula con gran concentración en el cuerpo puede causar coma y más adelante causar la muerte del individuo. Sí. Bueno, pues después de estos ejemplos nos queda perfectamente claro la gravedad que implica si no nos dedicamos a investigar si cerca de nosotros tenemos estas cantidades de plomo de alguna manera, de alguna forma, y que no son nada leves los daños, que son muy diversos. Me han llamado la atención hasta el cambio de carácter, el poder tener menos capacidad de atención, de aprendizaje, etcétera, etcétera. O sea que es un asunto muy importante. Una última pregunta en esta ocasión, si me hace favor, maestro Moreno. En algunos países donde las gasolinas y otros carburantes que se usan para los vehículos de cualquier tipo y que tienen, a pesar de que se ha trabajado mucho en eso, pero siguen teniendo dosis de plomo, pues todo eso sabemos, lo hemos visto muchos, que finalmente tenemos estas horribles capas de contaminación que bueno, pues es lo que estamos respirando. En este caso, ¿cómo podemos saber si estamos, cada uno de nosotros, en una circunstancia ya delicada, en proceso, o no tenemos contaminación por plomo? ¿Qué examen hay que hacerse? Bueno, eso es un buen punto que usted trae a colación porque, por ejemplo, en Estados Unidos, que con todo la campaña de concientización, con los programas de radio, los anuncios de televisión, de periódicos, con todo y eso y los años que se ha estado hablando y tratando de educar al público sobre el tema, todavía hay cerca de 1 millón de niños que son afectados anualmente por el plomo. O sea que cada año pues tenemos 1 millón de niños más que son afectados y eso se acumula y son síntomas que no que duran que duran por toda la vida. O sea, y pues si esa es la situación aquí en Estados Unidos, la situación en el resto del mundo, en otros países que todavía no ha llegado a nivel de concientización como hay en Estados Unidos, el problema puede ser horrendo y se sabe que sí, que que el problema existe, pero no se sabe a qué nivel están los niños, especialmente los niños siendo afectados. Sí. La gasolina con plomo, sí, definitivamente es una fuente bien una fuente principal de plomo en el ambiente. Sí. Todavía aquí en Estados Unidos se dejó de producir gasolina con plomo hace muchísimos años y todavía esos residuos todavía están, ese polvo, ese plomo que se liberó 20, 30 años atrás, todavía ese polvo está acumulado en las casas, en los techos de la casa, en las comunidades, en los suelos. Y el plomo es algo que está ahí va a estar ahí por muchísimos años. No es una sustancia que se descompone. Sí. Me dice una persona en uno de sus tweets, escuchando lo que dice usted, maestro Moreno, dice, yo donde vivo hay muchos tinacos, no sé si usted es puertorriqueño, ¿verdad? Ajá. Bueno, no sé si le digan igual en Puerto Rico a los depósitos de agua en las azoteas, en el techo de las casas. Ajá. Bueno, ¿les dicen así o no allá? Nosotros decimos, bueno, creo que cisterna, ¿no? Cisterna. Ajá, son como unos tanques.
Sí, tanques sí, para sí. ajá. En el caso de México y otros países, la cisterna es la que está en el abajo del suelo y el agua se bombea hacia lo que llamamos tinacos, que Ajá. son los que están en los techos de las casas. Pero bueno, son las diferencias que tenemos entre el diferente español que se habla entre todos los países. Pero bueno, lo pregunté nada más para aclarar. Me dice una persona, dice, yo vivo en un lugar donde los tinacos, como le dije, los recipientes de agua que están en el techo de las casas, de los edificios, tienen 40 años de existencia y tienen plomo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Porque no soy yo solo, somos muchos. Sí, 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 si se está seguro de que el material Ujú, de ese tanque de agua es plomo, sí, definitivamente, y si es de muchos, lleva muchos años, pues definitivamente va a estar soltando plomo. La única, fuera de completamente reemplazar esa unidad, ese tanque, que muchas veces no es tan fácil financieramente, no es fácil reemplazarlo, yo diría que ujú, hay plomo, hay ujú, filtros de agua pues que pueden eliminar esas partículas que incluyen plomo. Básicamente uno tiene que asesorarse bien y conseguir el filtro de agua adecuado, porque hay diferentes tipos de filtros, pero pero hay filtros que pueden ayudar a remover ese plomo, ujú, pero también el problema que muchas veces nos encontramos con los filtros de agua es que las personas se olvidan de cambiar el filtro ujú, y muchas veces pues dejan los filtros por meses y años sin cambiar y hacen que un problema que un problema sencillo se duplique en complejidad. ujú. Y pues es importante que sí, se pueden utilizar filtros, pero tienen que estar Bien. conscientes que hay que estar Ujú, reemplazando esos filtros pues ujú, cuando se indica. ujú. Bien. Hay dos cositas Sí, sí, no sé si que quiero hacer sí, claro sí, antes de dejar el mensaje con usted y sí, con el sí. público. Ujú, Es que las mujeres embarazadas, al igual que los niños pequeños, las mujeres embarazadas son bien susceptibles al plomo. ujú, Eh, tanto la madre como el bebé, ujú, pues si una mujer embarazada pues se expone a plomo, pues ujú, ese bebé que no ha nacido todavía se afecta grandemente porque ya está en su desarrollo y es cuando está más susceptible a la toxicidad del plomo, que aunque tal vez usted no, pues, el mensaje sería para familias que tal vez uno dice que no hay niños, pero hay una mujer embarazada que definitivamente hay que también mantener las mismas precauciones, porque si hay mucho polvo en la casa, si la pintura se está deteriorando considerablemente, pues eso puede ser una fuente de plomo para esa futura madre. Y otro mensaje que quiero dejarlo es que muchas veces los padres contribuyen a que los niños en la casa se envenenen con plomo. Muchas veces sí, 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 padres sí. que trabajan en hojalatería y pintura, que trabajan en industria que se Ujú, produce, que hay plomo, por ejemplo, en la fabricación de ujú, baterías de auto, como mencioné, sí, hojalatería y sí, pintura, sí. fundiciones de metales, Ujú, negocios que hacen reciclaje de metales, pues esos son industrias que la persona, el adulto, está expuesto a ujú, plomo y ujú, cuando esa persona regresa a la casa con la ropa de trabajo, esa ropa de trabajo ha estado acumulando polvo todo el día y lo primero que hacen es abrazar a los niños y cargar a los niños y ese momento que los ujú, niños están tocando al padre o a la madre y pues es un punto bien crítico porque se encuentra que muchos niños se afectan ujú. debido a esa interacción que el familiar, el padre llega del trabajo Claro, claro. y pues Ujú. las personas Sí, que están sí, en ese tipo sí, de trabajo pues sí. tienen que estar conscientes de que se tienen que cambiar la ropa, Ujú. dejar esa ropa sucia afuera
antes de venir al hogar y a jugar con los niños. Bien. Bueno, pues creo que está ampliamente explicado este problema. Creo que saber las consecuencias tan graves del mismo es muy importante, y le agradecemos que haya tomado la comunicación de La Voz en Español, a maestro Héctor Moreno, allá en Baltimore, en Maryland, y ojalá que pues muchas personas en el mundo hispanohablante pues hayan tenido más información para hacer más conciencia y tomar acciones inmediatas antes de que se convierta en un problema médico irreparable para las personas. Muchísimas gracias, gusto en saludarlo. No, gracias un millón por la oportunidad, y sinceramente sí, gracias por la invitación y por ayudar a transmitir este mensaje, que definitivamente va a ayudar mucho a las familias latinas. Pues espero que así sea, es la intención en parte de este espacio de La Voz en Español. Que le vaya bien, maestro, que tenga una buena tarde. Gracias, usted también. Adiós. Asociación Nacional de Salud Ambiental, y estuvo trabajando muchos años en la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos en Cincinnati, en Ohio. Es microbiólogo, y bueno, como siempre, en el caso de nuestros invitados, son personas con una amplia experiencia. Entonces vamos a ver muy rápidamente cuál es el riesgo y qué podemos hacer, especialmente en el caso de los menores de edad. Maestro Héctor Moreno, muy buenas tardes en Baltimore. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, le escucho súper bien. Mucho gusto en saludarlo, gracias. Igual, gracias por la invitación. Al contrario, quizás usted escuchó algo de lo que estaba yo comentando, y pues primero, el plomo, como sabemos, es un metal, eso lo aprendimos hace mucho. Es un metal blando, así se califica, es un metal blando, y no es muy común, no es muy frecuente encontrarlo. Ya allá 3000 años antes de el advenimiento de Cristo, 3 milenios antes, los egipcios estaban utilizando el plomo para barnizar objetos. Resalta es que el plomo es tóxico, y bueno, pues han estado trabajando muchos grupos en el mundo para hacernos conscientes de esta peligrosidad. Vamos a platicar vía telefónica hasta Baltimore. Nos vamos hasta Baltimore, en Maryland, con el maestro Héctor Moreno. El maestro Moreno es técnico asesor ambiental de la Coalición para Prevenir la Intoxicación Infantil con plomo. Él es maestro en ciencias y licenciado en biología de la Universidad de Puerto Rico. También es miembro activo de las objetos de cerámica. También los romanos en sus buenos tiempos lo usaron para efectos similares, y también lo usaron para algo que ahora pues no se pensaría. Lo usaban para unir tuberías. Durante el Imperio Romano, el plomo lo empezaron a usar para unir las tuberías. Y bueno, pues se volvió esencial
por ejemplo, para hacer municiones, también baterías, compuestos químicos, explosivos, cristalería, cristalería, productos de metal, gasolina, pintura, y hoy solamente pues lo que también nos han preguntado al paso del tiempo aquí en La Voz en Español, ¿por qué razón hemos visto una mayor incidencia de mensajes en relación a la peligrosidad del plomo? Lo han relacionado mucho con la edad de las casas, de las viviendas donde residimos, y pues inclusive hemos transmitido aquí en nuestro canal de La Voz en Español uno de estos mensajes que usted seguramente conoce en la televisión en general. ¿Qué está pasando con el plomo? ¿Por qué este proceso de concientización? Yo diría que es debido a los progresos en la ciencia. Mientras mientras el tiempo más pasa y